Fue un martes por la tarde, el 1 de mayo de 1932, que un carpintero del área del Bronx, Nueva York, llamado Bruno Hauptmann, apoyó tranquilamente una larga escalera junto a la ventana del dormitorio del segundo piso en una agradable villa de Sutherland Mountain, en New Jersey. Bruno no estaba allí para hacer arreglos en la casa. Tenía un propósito diferente en su mente. El hombre se las ingenió para subir la escalera sin hacer ruido. Abrió las hojas de la ventana sin dificultad, porque estaban combadas y no se podía echar el cerrojo, y se deslizó dentro de la habitación. Pronto la atención del mundo se enfocaría sobre lo que había sucedido dentro del dormitorio, y nunca se llegaría a tener una clara respuesta. Pero muy pronto Bruno Hauptmann salió por la ventana y comenzó a descender la escalera con un pequeño bulto en su brazo. Era un bebé que se llamaba Buster y al que los padres también llamaban cariñosamente el Cordero Gordito. El bebé, llamado Charles Lindbergh II, se perdió para siempre. Nunca volvería a ver a sus padres. A los pocos días, parecía que todo el mundo estaba involucrado en esta tragedia familiar. Charles y Ann Lindbergh parecían tener una vida idílica en su aislado escondite cerca de Hopewell, New Jersey. Probablemente eran la pareja más célebre de su época. Charles Lindbergh había ganado notoriedad internacional por su vuelo solitario a través del Océano Atlántico en la nave Espíritu de San Luis. Estaba teniendo éxito financiero como directivo de una nueva industria de la aviación. Charles y Anna estaban dedicados el uno al otro y a su hijo. A la pareja le gustaba volar juntos, hicieron varios viajes de aventura a distintas partes del mundo. Acababan de terminar su casa de ensueño, su escondite familiar en Sutherland Mountain, a salvo de las miradas de los curiosos. Allí estaban ellos, felices. Los Lindbergh lo tenían todo. Pero entonces, aquel martes por la noche a las 10 de la noche, la señora Lindbergh dice que alguien llamó a la puerta de su dormitorio. Uno de los sirvientes le preguntó: ¿Usted tiene el bebé? El niño no estaba en su cama. Sin alarmarse aún, fueron a la biblioteca a preguntarle a Charles si tenía el niño. Él no lo tenía. El padre subió la escalera a los saltos y entró al dormitorio, donde encontró la cuna vacía, con la marca del cuerpo del niño sobre la manta y la almohada. En el marco de la ventana había un sobre con una nota en su interior pidiendo rescate. Charles tuvo que decirle a su esposa: han robado nuestro bebé. Todo lo que ella atinó a decir fue: no es posible. En aquella hora aciaga no podían siquiera imaginar la odisea que les aguardaba. En cierta ocasión los Lindbergh habían estado conversando sobre lo peor que podría pasarles, la cosa que pudiera destrozar su isla de felicidad. Y los dos coincidieron. Lo que los hacía vulnerables era su hijo. Y por medio de la tragedia de la familia Lindbergh, me gustaría considerar una tragedia mayor en la que todos estamos involucrados. ¿Te has puesto a pensar que el Dios Todopoderoso también puede ser vulnerable? ¿Te has imaginado que Dios mismo podría ser raptado para pedir un rescate? Hoy vamos a considerar el mismísimo corazón de Dios el Padre. Cuando las noticias del secuestro del bebé de los Lindbergh corrieron como el rayo, todo el mundo quería saber más. Fue la mayor historia que han abordado jamás los periódicos norteamericanos. El público exigía noticias de la búsqueda del niño perdido. Algunos de los tabloides de las grandes ciudades inventaban noticias. Salieron con titulares como: el bebé fue encontrado, o se pagó el rescate, o el pequeño fue liberado. Y para empeorar la agonía de los padres estaba la insensibilidad y a veces la abierta crueldad de innumerables personas que estaban fascinadas con el secuestro.
Las cartas llegaron por miles al hogar de los Lindbergh. Muchas demostraban simpatía, pero muchas otras se regordeaban con la miseria de aquellos padres y escribían para decir que esa tragedia era la ira de Dios, el justo castigo por sus pecados de orgullo, arrogancia y opulencia. Y algunos se las arreglaron para descubrir el número telefónico de la familia. Llamaban de noche para decir que tenían al niño o que sabían dónde estaba escondido y luego se reían a carcajadas y proferían obscenidades. También aparecieron los políticos y las estrellas de cine que decidieron que ese crimen espectacular debía rendirles un poco de buena publicidad. Varios anunciaron que iban a ir a Hotwell, donde vivían los Lindbergh, para revelar pistas importantes acerca del secuestrador o del niño perdido. Llegaban con mucha fanfarria, decían algunas cosas vagas y sin sentido ante los reporteros y luego pedían sacarse una fotografía con los Lindbergh para mostrar que decían toda su simpatía por ellos, o deseaban la simpatía, o deseaban lo mejor para ellos. Todo eso no hacía más que intensificar el dolor y la angustia de los padres. La pérdida de su corderito era más que suficiente, pero todo el mundo lo estaba magnificando, escarbando en sus heridas. Por eso los Lindbergh se fueron apartando cada vez más de todo contacto con los intrusos. Y este crimen hizo que la parte oscura y cruel de los seres humanos aflorara a la superficie. ¿Por qué? ¿Qué es esa fealdad que hay en nuestro interior? Pregunto. Con esto en mente, permíteme llevarte a otra escena, otro secuestro, donde podemos llegar a la raíz del problema de la crueldad humana. Dios mismo fue secuestrado para pedir rescate. El crimen ocurrió en una colina llamada Gólgota, el lugar de la calavera. Dios el Hijo, el Cordero sin tacha, clamaba en su angustia mientras lo crucificaban en una cruz romana. Sus miembros clavados, su espalda triturada, una corona de espinas clavada en su cabeza. Y el Hijo de Dios clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba sintiendo el horror de la separación definitiva y eterna de Dios el Padre. Dios, el único Hijo, la víctima inocente, estaba muriendo una muerte horrenda. ¿Y qué hicieron los transeúntes? Aquellas personas que lo habían escuchado predicar con palabras inolvidables y que lo habían visto realizando maravillas, ¿cómo reaccionaron ante el crimen? San Mateo fue testigo presencial y nos cuenta lo que sucedió. Estas son sus palabras en San Mateo capítulo 27, versículos 39 al 40. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y uno podría preguntarse si estos eran los rufianes de Jerusalén que venían a regordearse con el sufrimiento de un pobre desdichado. ¿Fueron los peores del pueblo los que se involucraron en estas crueles burlas? Todo hace suponer que los mejores también se les unieron. Escucha los versículos 41 y 42. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Allí estaba la élite, los dirigentes de la sociedad de aquel tiempo, hombres educados en elevados principios religiosos. Todos se burlaban con crueldad de un hombre que era torturado hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué querían añadirle más sufrimiento? ¿Por qué querían sumar al tormento de los Lindbergh? Es que hay algo en el interior de los seres humanos que puede empujarnos a esa morbosa crueldad. Y en el caso de los jefes de los sacerdotes y los ancianos, se trataba de los celos. Jesús era su gran rival. Estaban tan ocupados en proteger su estatus,
su platillo, que se habían autoconvencido de que aquel Cordero de Dios sin mácula era merecedor de la ejecución más cruenta. Esa es la tragedia humana. Sabemos en lo profundo de nuestros corazones qué está bien y lo que está mal. Sentimos la obligación de amar a nuestros semejantes, pero hay otro principio en acción en los mismos corazones. Otras fuerzas, yo diría diabólicas, que nos llevan a decir crueldades, a ser indiferentes ante el sufrimiento, a herir a las personas que más amamos. Y lo más maravilloso es que Dios se entregó a sí mismo para que lo sumerjamos en nuestra tragedia. Absorbió voluntariamente los efectos tóxicos del pecado en su propio cuerpo en la cruz. Tomó nuestra culpa y nuestra vergüenza. El Cordero de Dios fue sacrificado por nuestras faltas morales. Jesús fue secuestrado por la crueldad sin sentido del pecado. Fue entregado en rescate y pagó el rescate con su propia vida para que nosotros pudiéramos ser liberados. Pero te puedes preguntar, ¿dónde estaba Dios el Padre en todo esto? ¿Qué papel tenía en la tragedia? Si miramos la búsqueda de Charles Lindbergh, tendremos una idea. Cierto día, este padre afligido recibió la visita de un hombre llamado John Curtis, que era un constructor de barcos de Virginia. El hombre parecía comprensivo, de nobles principios y con genuino interés en colaborar. Y Curtis le dijo a Lindbergh que había conocido al capitán de un velero donde tenían secuestrado al bebé. Y la esperanza resurgió en los corazones de Anne y Charles Lindbergh. ¿Podrían reunirse con su querido hijo? Curtis contrató un barco y una noche se lanzó al mar con Charles para tener una cita secreta con el barco que tenía el chico. Pero no pudieron encontrar el barco. La noche siguiente volvieron a salir, pero nuevamente el barco faltó a la cita. Y así por 3 semanas enteras. Y cada noche Curtis convencía a Charles de que por causa del mal tiempo o las señales cruzadas se habían perdido de hacer contacto y que debían intentarlo la noche siguiente. Y Curtis parecía muy sincero, un verdadero patriota. Los dos se encontraban allí la noche del 12 de mayo de 1932. Charles miraba sobre la barandilla, tratando de divisar el barco entre las oscuras olas, cuando escucharon las noticias por radio. Un camionero que se había detenido a la vera del camino en Princeton había advertido lo que parecía ser una tumba superficial. Había movido la tierra con el pie y había quedado al descubierto la mano de un niño. Continuó cavando y desenterró el cuerpo de Charles Lindbergh, hijo. El cráneo del niño había sido aplastado. Así fue como el padre se enteró de la suerte que había corrido su hijo. Y allá afuera, en la oscuridad, tratando de encontrar en el medio del océano a su hijo perdido, su desesperada búsqueda se había convertido en una broma pesada. John Curtis había inventado toda su historia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos, Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Y amigos, al contemplar el Calvario,
Algunas personas se han imaginado que Dios el Padre es un ser vengativo, lleno de insondable ira, cuya furia contra los pecados de la humanidad solo puede ser aplacada por la intercesión amante de Jesús. Que Dios el Padre es ira y Dios el Hijo es misericordia. Hay muchos que piensan así y muchas veces lo vemos así. Pero la verdad es que el sacrificio del Padre fue tan grande como el del Hijo. Jesús no fue el único que sufrió aquel día fatídico. Dios el Padre también sufrió. Él había realizado el máximo sacrificio que puede hacer un padre, dar a su Hijo. Y la situación más difícil que tuvo que sobrellevar Dios mientras contemplaba del cielo toda la tragedia es que Él podía intervenir, pero no lo hizo. Piensa en eso. El Dios Todopoderoso, cuyo trono está en el centro del universo, soberano de todo, con incontables ángeles poderosísimos a su lado, tenía que estar esperando y no podía levantar ni un dedo para salvar a su único hijo. Tuvo que permanecer al margen mientras su hijo era azotado, burlado y crucificado. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque no había otra forma de rescatar a la humanidad de la gran tragedia del pecado. Como el padre que miraba en la vasta soledad del océano buscando a su hijo perdido, Dios había buscado otro camino, alguna otra solución, pero no la había. Él mismo tendría que hacer el máximo sacrificio. Ahora, si crees que Dios se ha vuelto misericordioso de mala gana solo porque el Hijo le pidió que lo hiciera, reconsidera tu posición. Dios estaba dispuesto a entregarlo todo por nosotros. Así lo dice el versículo más famoso de la Biblia. Y es tan familiar que a veces pasamos por alto el punto principal. Escucha Juan 3:16. Y ya que lo tienes en la pantalla, leámoslos juntos, por favor, en forma pausada. Comenzamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué murió Jesús? Porque Dios amó al mundo muchísimo. De tal manera amó Dios al mundo. Tanto que estuvo dispuesto a separarse de su propio Hijo en las horas desgarradoras del Gólgota y dejar que muriera en nuestro lugar. Alguien tenía que pagar la desobediencia y Él asumió todo eso sobre sí. Se enteró de las noticias a la distancia como si fuera una radio chisporroteante en un barco que navegaba en medio de la noche. El Hijo fue encontrado, destrozado, cruelmente asesinado. Sin embargo, esto nos lleva a otra pregunta. Si Dios el Padre estaba dispuesto a perdonarnos desde el principio, si estaba dispuesto a mostrar su misericordia incluso antes de que Cristo muriera, ¿por qué tuvo que realizarse ese sacrificio? ¿Por qué pasó por esa experiencia terrible? Otra vez, lo que le sucedió a los Lindbergh nos da una pista. El juicio de Bruno Hauptmann por el asesinato de Charles Lindbergh, hijo, concluyó con el resumen del juez ante el jurado. Charles fue a su hogar y les dijo a Anne y a algunos pocos amigos que se habían reunido allí que el jurado estaba deliberando. Parecía que la pareja estaba tranquila, pero la salud de Charles había sufrido con las tensiones del largo juicio. Tosía continuamente. Sabía que la noticia del veredicto sería anunciada por la radio. Por eso dejaron 2 aparatos encendidos mientras tomaban la cena en tenso silencio. Luego miraron algunos álbumes familiares y fingían que miraban las fotografías, pero sus mentes estaban muy lejos de allí. De pronto se escucharon las noticias. Hauptmann había sido condenado a muerte. El rostro de Anne palideció. Ella y su esposo corrieron a apagar la radio. Un reportero estaba hablando fuera del salón de la corte y en el fondo se podían oír los gritos de la multitud que se había congregado allí, sedienta de sangre. El periodista dijo: ¿han escuchado el veredicto del juicio más famoso de toda la historia? Bruno Hauptmann fue hallado culpable de lo peor. Y apagaron la radio.
Ya habían escuchado demasiado. Poco después, Charles Lindbergh le dijo a un amigo: mi gran temor todos estos años ha sido que se culpara a alguien sin tener certezas. En este caso, tengo la certeza absoluta. Y Charles repasó el caso punto por punto con las personas que estaban allí. Fue su forma de liberar la terrible tensión a la que había estado sometido. Pero también tuvo una finalidad más profunda. Charles repasó la evidencia detenidamente, colocando todas las piezas juntas, mostrando por qué todas señalaban a Hauptmann, mostrando que era culpable, más allá de toda duda razonable. Y un amigo que lo escuchaba recordó más tarde: nos hizo sentir a todos que no habían deseos personales de venganza ni de justificación. Era el solemne proceso inexorable de la ley, castigando al culpable. Charles les recordó a todos los terribles alaridos de la gente que estaba fuera de la corte y dijo: era una turba de linchamiento. Amigos, Dios el Padre también tuvo que escuchar los gritos horribles de una turba de linchamiento, pero que estaba rodeando a su hijo moribundo. Él no coincidía en absoluto con los reclamos sangrientos de la multitud, pero Dios se preocupa por la justicia, la ley, los valores morales. Hay algo en él que lo impulsó a repasar el caso punto por punto para asegurarse de que, como lo dice Pablo, seguir siendo justo y a la vez justificador de los pecadores arrepentidos. Dios, en la persona de su Hijo, tuvo que asumir el papel de la parte culpable y absorber sobre sí los resultados mortales del pecado. Y solo de esa manera podría tomar el lugar del hombre como sustituto y pagar el rescate que nos libera de la condenación de la ley. Y Pablo lo expresa muy claramente en el libro segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, y dice así: al que no conoció pecado, este Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero podemos preguntarnos, ¿para quién fue el rescate? ¿A quién se le pagó por la pena? ¿La ley de Dios? ¿La justicia? ¿El honor? ¿El orden moral? Bueno, todas esas cosas son importantes, pero este es el punto importante. Escucha bien, ninguna de ellas está separada de Dios. No son algo externo con lo que tenga un compromiso. Todas son parte de su naturaleza, rasgos de quién es Él. Por la clase de persona que era, Charles Lindbergh tenía que saber que se le había hecho justicia en el veredicto de Bruno Hauptmann. Tenía que estar seguro de que el juicio había sido justo. De la misma manera, en la expiación, Dios se aseguraba de la justicia. Él es inherentemente justo, equitativo, honorable y veraz, y nunca se contradice a sí mismo. Dios no podía perdonar los pecados sin manifestar su ira contra el pecado, sin aceptar las consecuencias. Debía tomar sobre sí la carga de la indiferencia y la crueldad de lo peor del ser humano. Y debo admitir que a algunos nos incomodan estos términos legales relativos a la salvación. Es porque no podemos imaginar a un amante Padre Celestial en el entorno de una corte de justicia. Pero escucha esto. Dios siempre ha tratado de darnos la seguridad de su compromiso en términos legales, en los términos de un pacto. Y eso no lo convierte en un juez severo esclavo de un sistema de justicia arbitrario, no. Por ejemplo, imagina una pareja de enamorados que quieren estar juntos para siempre. Querrán unirse en un matrimonio reconocido legalmente. Pregunto, ¿podemos acusarlos de tener un amor inmaduro porque quieran casarse? Por supuesto que no. Esa declaración pública demuestra la profundidad de sus sentimientos. De la misma manera en que fue levantado en la cruz como espectáculo al mundo, nos muestra las profundidades de su amor. Nos da una base sólida para que tengamos seguridad, la seguridad del pacto. Nos da un perdón, no nos da un perdón barato, como
quien dice, está bien, olvídalo, dejémoslo ahí. Él nos perdona gratuita y plenamente, nos justifica, nos declara justos ante sus ojos, al grande costo de su propia vida. Amigo y amiga, ¿estás listo, lista para aceptar el perdón que Dios te ofrece tan abiertamente? ¿Estás listo para buscar la solución divina a la tragedia del pecado que actúa dentro de ti? Ábrele tu mente y tu corazón ahora mismo a aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio máximo y a pesar del sufrimiento máximo, Él pasó por todo eso para redimirte a ti y a mí. Dios se dejó secuestrar y asesinar, pero ahora quiere adoptarte como su nuevo hijo o hija. Ahora quiere darte la bienvenida a la vida eterna con Él. Acompáñame en oración. Amante Padre, gracias por tomar nuestro lugar en el Calvario en la persona de tu Hijo. En este momento nos amparamos bajo su sombra. Cúbrenos con tu perdón. Recibimos agradecidos el don de la reconciliación contigo. Gracias por aceptarnos completamente en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir cada día en la luz de tu amor. Amén. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Que la paz del cielo te acompañe donde quiera que vayas. Te invito a continuar estudiando más acerca del amor de Dios en su palabra. Visítanos en nuestro sitio de internet, escrito está, o en la aplicación que podrás allí buscar en tu teléfono, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.